Bien, decíamos que entonces que gases es uno de los gases, perdón, es uno de los temas más sencillos, realmente, pero es peligroso porque se puede combinar con muchas cosas, ¿sí? Los ejercicios de gases que van a aparecer en el examen generalmente se aparecen combinados con estequiometría, ¿sí? Utilizamos por ahí, quizás pueda ser utilizado para determinar la fórmula molecular, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero lo que vamos a hacer en esta clase, en cuanto a gases, es ir a lo preciso en cuanto a gases, ¿no? Vamos a ver las leyes, vamos a empezar viendo las variables que vamos a manejar nosotros en este tema de gases. Son 3 variables que vamos a manejar, ¿sí? Luego pasamos a ver la relación que tienen estas variables de acuerdo a ciertas leyes, ¿sí? Específicamente vamos a ver 5 leyes, ¿de acuerdo? Y la última de las leyes, la quinta ley, es lo que nosotros conocemos como la ley ideal de los gases, en donde vamos a conocer esa formulita que vamos a utilizarla en la mayoría de los temas de gases. Esa, por así decirla, esa fórmula es la que domina el tema de los gases, ¿sí? Sería importante para ustedes tratar de entender el uso de ella y por ahí una que otra estrategia para poder resolver los temas de gases. Los temas de gases realmente se resuelven, es con un poquito de astucia, aprendiendo a leer bien el problema, entenderlo y plantear las variables que tengo y cuáles son las que me faltan. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa astucia es la que nosotros vamos a ver o a despertar en esta clase, para poder trabajar con este tema de gases. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ponemos como tema gases. Empezamos recordando algunas de las propiedades de los gases que nosotros vimos en el primer parcial. ¿Cuáles son esas propiedades? Una de las propiedades que ustedes se acuerden de los gases. Tenía forma definida o indefinida. Forma indefinida, ¿verdad? Su volumen era definido o indefinido. El volumen era indefinido y aquí encontrábamos una propiedad bastante especial de los gases, ¿no? ¿Por qué el volumen era indefinido? Porque el volumen de un gas siempre dependía del recipiente que lo contiene. Dentro de las fuerzas moleculares en los gases, ¿quién era mayor, la fuerza de cohesión o la fuerza de repulsión? La fuerza de repulsión. Era eso lo que hace que las moléculas de gases apenas son liberadas, ¿qué pasa? Se dispersan lo más que pueden, ¿verdad? Por eso sale la propiedad de los gases en la que nosotros aprendimos que el gas siempre ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Esa es una propiedad que nosotros debemos manejar y recordar siempre. El gas tiene la propiedad de ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Estamos? ¿Sí? Eso nos lleva a nosotros a manejar 4 variables. Dentro de ellas está el volumen. Pero lo que vamos a ver ahorita son las unidades que nosotros manejamos en estas variables. La primera variable que vamos a manejar es la temperatura. Vamos a representarla con la letra T mayúscula, ¿sí? Y las unidades en las que vamos a estar jugando, o con las que vamos a estar jugando, solamente van a ser grados centígrados y kelvins. Yo sé que existen Fahrenheit, ¿verdad? Pero no vamos a manejar mucho esta unidad. Vamos a manejar solamente los grados centígrados y los kelvin, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la conversión o cuál es la relación que hay entre ellos? Bueno, 0 grados centígrados equivalen a ¿cuánto? Exacto, 273 kelvins, no grados Kelvin, Kelvin, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Y si yo tengo 20 grados centígrados, ¿cómo lo llevo a Kelvin? Es una escala, ¿no? Si 0 grados centígrados equivale a 273 Kelvin y yo tengo 20 grados centígrados, ¿qué es lo que hago? Le sumo, pues, ¿no? 273. Entonces, a 20 le sumo 273 y ya lo tengo ¿en qué? En Kelvin. Es decir, que 20 grados centígrados equivalen a ¿cuánto? A 293 kelvins. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sencillo. Esa es la primera variable que nosotros vamos a manejar en los gases. ¿Sí? La temperatura. ¿De acuerdo? Otra variable de las que vamos a manejar es la presión. Aquí también solamente vamos a manejar 3 unidades. ¿Cuáles son? Bueno, la presión la vamos a representar con la letra P mayúscula, ¿no?
¿Y cuáles son esas unidades que nosotros vamos a manejar? Atmósferas, milímetros de mercurio, ¿y qué más? Torrs o torriceles, ¿no? Torrs. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la relación que hay entre ellas? Bueno, una atmósfera de presión equivale a decir que tengo 760 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Un milímetro de mercurio equivale a decir que tengo un torr. ¿Estamos o no? Eso significa que una atmósfera también equivaldrá a 760 torr. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Manejamos luego la variable de volumen. El volumen lo vamos a representar con la letra B mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Qué unidades vamos a manejar en volumen? Vamos a manejar los mililitros, los litros y los centímetros cúbicos. Estos centímetros cúbicos también en algunos textos se ven como cc, centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cuál es la relación que tenemos? Un litro tiene 1000 mililitros. Un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Lo que significa que un litro también equivale a ¿qué? 1000 centímetros cúbicos. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Bien, vamos a ver ahora unas leyes de los gases, ¿sí? Vamos a ver algunas leyes que van a relacionar estas variables de los gases, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a verla de una forma diferente de como se las da normalmente, ¿sí? Generalmente empiezan dando la ley de Boyle, luego la ley de Charles, y luego la ley de Gay-Lussac, y terminan dando la ley combinada de los gases, ¿no? Pero ahora vamos a tratar algo nuevo. Vamos a ver primero la ley, vamos a verla al revés. Vamos a ver primero la ley combinada de los gases, para que ustedes tengan una mayor facilidad de acordarse las otras leyes, ¿sí? Miren, ¿qué dice la ley combinada de los gases? ¿Qué me dice la ley combinada de los gases? Bueno, para una masa determinada de un gas, hay una relación entre su volumen, su temperatura y su presión. ¿Qué vamos a lograr con la ley combinada de los gases? Vamos a lograr comparar, ¿sí?, el comportamiento de estas variables en un ambiente y en otro ambiente. Y llegaremos a definir que la relación que hay entre el volumen, la presión y la temperatura de un gas en el ambiente 1 debe ser igual a la relación que hay entre el volumen, la presión y la temperatura de un gas en el ambiente 2. Siempre considerando a la temperatura en kelvins. ¿De acuerdo? Vamos a manejar, el problema a usted le puede dar la temperatura en centígrados, pero nuestra unidad de temperatura o la unidad que nosotros siempre usaremos será el Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Repito, con la ley combinada de los gases, a la conclusión que nosotros vamos a llegar, o a la conclusión que llegamos, es que si nosotros comparamos el comportamiento de la relación que hay entre la presión, el volumen y la temperatura de un gas en el ambiente 1 con respecto a la presión, el volumen y y la temperatura del gas en el ambiente 2, ¿qué van a hacer? Van a ser iguales, ¿sí? Y esto se lo representa de la siguiente manera, o la relación que hay es la siguiente: presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? Esto es lo que se conoce como la ley combinada de los gases. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? Bueno, que la relación que hay en un ambiente, imaginen que tengo el mismo gas en dos recipientes sellados, y a este le vamos a llamar ambiente 1 y a esto ambiente 2. Aquí nosotros vamos a encontrar la presión 1, un volumen 1, ¿sí o no? Y la temperatura 1. ¿Sí? La relación que hay entre estas tres variables en este ambiente debe ser la misma que la presión, el volumen y la temperatura en el segundo ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que me dice la ley combinada de los gases. Y quedamos de acuerdo en que íbamos a utilizar la temperatura ¿en qué? En kelvins. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, esa es la ley combinada de los gases. Pero de aquí nosotros podemos ver qué pasa si una de esas variables es constante. ¿Sí? Ahí es donde aparecen las leyes de Boyle, por ejemplo. ¿Qué es lo que me dice Boyle con respecto a esta relación que hay? ¿Qué es lo que me dice Boyle? Observen. Boyle pone constante a la temperatura. ¿Sí? Boyle me dice, bueno, para una masa determinada de un gas, ¿sí? En un ambiente a temperatura constante, ¿de acuerdo? La presión, perdón, el volumen de ese gas es inversamente proporcional a la presión que se le aplica a ese gas, siempre y cuando tú tengas la temperatura constante. Eso es lo que dice Boyle. Para una masa determinada de un gas, ¿sí? En un ambiente en el cual yo pueda contener la temperatura constante, el volumen de ese gas va a ser inversamente proporcional a la presión que se le aplica al gas. ¿Qué significa que sea inversamente proporcional? A mayor volumen, menor presión. O al revés, a mayor presión, menor volumen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo nosotros vemos en la ley combinada de los gases eso? Observen. ¿Qué pasa si la temperatura es constante en esta fórmula? ¿Cómo me queda? Vamos a repetir la fórmula. ¿Qué pasa si la temperatura es constante? T1 y T2 se eliminan. ¿Sí o no? ¿Y qué me va a quedar? P1 por B1 es igual a P2 por B2. Lo que me va a quedar es presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y tú me vas a decir, ¿y cómo es que es inversamente proporcional? Si yo estoy viendo una multiplicación que es símbolo de que es directamente proporcional. Lo que pasa es que nosotros vamos a interpretarla de la siguiente manera. Observe. Presión 1 sobre volumen 2 va a ser igual a presión 2. Ahora, voy a relacionar la presión 1 con el volumen 1. ¿Son directa o inversamente proporcional? ¿Ah? Inversamente proporcional, ¿verdad? A medida que va a crecer el volumen, ¿qué va a pasar con esa presión? Va a bajar. A medida que aumenta la presión, ¿qué va a pasar con el volumen? Va a disminuir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí se establece la relación que dice Boyle. Si yo tengo una masa de un gas, una masa determinada de un gas, en un ambiente donde la temperatura es constante, el volumen de ese gas va a ser inversamente proporcional a la presión que se le aplica. ¿Y qué me sale? Esta, que es la que se representa como la ley de Boyle. P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Sí? Es decir, la presión por el volumen en el ambiente 1 debe de ser igual a la presión por el volumen del mismo gas en el ambiente 2. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Luego aparece otro. ¿Sí? Luego aparece el señor Charles. Con la ley de Charles. Ahora Charles, ¿qué va a poner constante? Charles pone constante la presión.
¿Y qué me dice Charles? Bueno, si yo tengo una masa determinada de un gas, ¿verdad? En un ambiente donde pueda tener la presión constante, ¿sí? El volumen de ese gas va a ser directamente proporcional a la temperatura del gas, siempre y cuando yo pueda contener la presión constante. Vamos a la ley combinada y veamos qué pasa si la presión es constante. ¿Cómo me quedaría? Si la presión fuese constante, se eliminarían, ¿verdad? P1 y P2 se eliminan. ¿Qué me quedaría? Volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y hacemos el mismo análisis, ¿no? A simple vista usted dice, bueno, pero aquí yo veo que son división y la división es una característica de una proporción inversa. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero no lo analizamos así. ¿Qué pasa si nosotros mandamos la temperatura 1 a multiplicar al otro lado y la temperatura 2 a multiplicar del otro lado? Va a haber un crecimiento directo. ¿Estamos de acuerdo? Si crece la temperatura 1, va a crecer el volumen 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y esta sería la ley de Charles. Ley de Charles. ¿Estamos de acuerdo? Por último, tenemos al señor Gay-Lussac o Gay-Lussac. ¿Sí? ¿Qué es lo que me falta ahora poner constante? ¿Qué cosa? El volumen. Entonces Gay-Lussac lo que hace es volumen constante, ¿no? ¿Qué es lo que me dice Gay-Lussac? ¿Cuál sería la conclusión a la que llega Gay-Lussac? Si yo tengo una masa determinada de un gas, ¿verdad? Y la tengo en un ambiente en donde yo pueda tener el volumen constante, ¿sí o no? ¿Qué pasa con las otras dos variables? ¿Ah? La presión de ese gas es directamente proporcional a la temperatura del gas. ¿Sí? Es decir, a medida que aplico más presión, ¿qué va a pasar con la temperatura? Va a aumentar. A medida que disminuye la temperatura, ¿qué va a pasar con la presión? Va a disminuir. ¿Estamos de acuerdo? Es directamente proporcional. Veamos cómo la podemos expresar partiendo de la ley combinada de los gases. ¿Qué pasa si el volumen es constante? ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda? Presión 1 sobre temperatura 1 debe ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Se demuestra que son directamente proporcionales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Mire que también la podemos analizar de otra forma, ¿no? Podríamos decir, para mantener el equilibrio, si en algún momento la presión 2 aumenta, para mantener la igualdad, ¿qué debe pasar con el denominador? También debe aumentar, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por eso tienen un crecimiento directamente proporcional. ¿Estamos de acuerdo? Para mantener esta igualdad, si la temperatura 1 se eleva en algún momento, ¿qué debe pasar con la presión? También debe elevarse para mantener la igualdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí?